señora presidenta del tribunal, señores vocales miembros del tribunal, señor fiscal, parte de esta audiencia, buenos días. Yo quiero volcar algunas reflexiones y adelanto que mi exposición va a estar dirigida a relacionarla a esta causa con el contexto general, adentrar un poco en lo que es esta causa en particular, valorar las nulidades que se han presentado, las pruebas que se han colectado y arribar a una conclusión. Veremos si tengo éxito en el desarrollo. Porque después de las intervenciones de Cristina, Lucila y Juan Martín, es difícil decir algo que realmente no son. Para empezar, la falta de esclarecimiento de los atentados de la Embajada y de la AMIA, junto con la existencia de 30.000 desaparecidos, constituyen para mí un muro de impunidad que impide mejorar la cultura institucional en la República Argentina. Desde la política, los gobiernos que integré trataron de hacer todo lo posible para derribar ese nudo. No quiero entrar en detalles, pero respecto del atentado de la AMIA, 9 años después de acontecido, en la preparación de sucesivos decretos por sugerencia de Néstor, personalmente me involucré con los familiares de las víctimas para que se revelara el secreto de los agentes de inteligencia, se abrieran los archivos de la Policía Federal, los archivos de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina y los propios de la EXID. Son los decretos 291, 249, todos del año 2003, y empiezan el 30 de junio del 2003, después de haber asumido el 25 de mayo de ese año. Se asumieron además responsabilidades en cabeza del Estado para que los familiares y víctimas se acercaran al objetivo de justicia que perseguía. Esas personas saben de mi compromiso con la causa del esclarecimiento de los atentados. Por eso me interesa agradecer hoy a los miembros del Llamamiento Argentino Judío que se han presentado como amicus curiae en estos obrados. Podríamos decir que desde la política, aquellos gobiernos hicieron todo lo que estaba en su terreno para colaborar con la justicia, que debía encargarse del esclarecimiento del hecho como crimen de lesa humanidad. La firma del memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero del 2013, fue uno de los tantos pasos de colaboración con la justicia. A 27 años de uno y a 29 del otro repudiable hecho, el Poder Judicial no ha podido poner fin a esa impunidad. Lamentablemente, aquellos atentados que atormentan la memoria de los argentinos son usados como pretexto para justificar este proceso. Ya se ha dicho aquí que esta causa constituye un disparate jurídico, político, institucional, y lo ratifico. Un disparate farsesco que sigue un libreto dictado desde fuera del Poder Judicial, pero se concreta por acción de actores judiciales obedientes a ese mandato. Actos regulares, lícitos, de dos poderes del Estado, declarados inconstitucionales por el otro poder, el judicial, pero no declarados delictuales, se quieren presentar como parte de un complejo plan criminal. Así, actos que no constituyen delitos, que carecen de antijuridicidad, son presentados como parte de un sofisticado plan criminal, atribuyéndoles ocultas finalidades de encubrimiento, impedimento o estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos. Ello, supuestamente, con el fin de morigerar, entre comillas, las alertas rojas para normalizar relaciones, comerciar granos, obtener petróleo, vender repuestos centrales nucleares.
Ninguno de esos hechos ocurrió. Además, la investigación de la causa supuestamente impedida o turbada continúa sin producir hasta la fecha. Después de 27 años, ningún resultado visible. Nunca se ha mencionado en forma precisa la o las normas supuestamente incumplidas o violadas por quienes éramos funcionarios. Esta causa, como si esto fuera poco, es el restablecimiento, tras 2 años de fenecida, de una causa anterior cuya resurrección constituye una flagrante nulidad. Esa causa número 777 del 2015 había sido desestimada por inexistencia de delito por el juez doctor Rafecas, convalidado por su alzada y desistido en el recurso de casación por el fiscal doctor De Luca y tenido presente por la propia Cámara de Casación. Las supuestas pruebas consisten en copia de otras causas, recopilación de mails, denuncias periodísticas, declaraciones de periodistas, algunos de ellos reconocidos operadores políticos, denuncias de crónicos denunciantes, denuncias de políticos entonces opositores al gobierno y extensas transcripciones de supuestas escuchas no corroboradas, cuando no simple cruzamiento de llamadas o listado de constancias oficiales. Tan incompleta fue la arbitraria instrucción que este mismo tribunal tuvo que ordenar una instrucción suplementaria que busca ser aún hoy impedida por alguna de las partes. Tan defectuosas las indagatorias que a todos los imputados se le opusieron las mismas supuestas pruebas. A esta altura de los hechos, lo único que explica la restauración de esta causa fenecida y su inexplicable continuidad es una fenomenal e impresionante campaña de los medios de comunicación dominantes que montaron un artificioso escenario mediático en donde lo operaban políticos y miembros de la justicia que participaban en maniobras que hoy salen a la vista por las pruebas colectadas. Es necesario contextualizar estas nulidades, como bien refería Mariano. No se trató nunca de simples errores jurídicos, no se trata hoy solo de nulidades procesales. Se trató siempre de un plan de intervención en la realidad para utilizar al Poder Judicial para influir sobre los resultados electorales. Un plan pensado para enlodar reputaciones, criminalizar la política y proscribir en la República Argentina a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y a todo el sector político que ella lidera. Eran los tiempos, recordándolo ahora, de las visitas del ex juez Moro, la persecución y proscripción de Lula en Brasil, la persecución y proscripción de Correa en Ecuador. Aquí, en la Argentina, la utilización de esta y otras cosas se pergeñó con puntuales objetivos electorales comprobables. La causa dólar futuro para influir en los resultados del 2015. Esta causa, la llamada causa memorándum, para intervenir en las elecciones del 2017, con finalidad directamente proscriptiva. De ahí el pedido de detención de Cristina. La audiencia pública de la causa vialidad está planificada para influir en las elecciones del 2019 y gracias a Dios el pueblo hizo que fracasaran esas maniobras. Es que si bien se sabe que nuestro poder judicial está fuertemente desprestigiado, se especula con el valor justicia, que tiene raigambre en la mentalidad popular y es, en su utilización, susceptible de provocar algún daño reputacional, que en las elecciones reñidas puede ser un determinante. Entrando a ver las pruebas rendidas, hemos aclarado, y vale que lo hagamos nuevamente, que la adhesión a la excepción que hoy se trata no implica abandono de las planteadas oportunamente, ni significan aceptación expresa o tácita de los efectos de los actos que le sirvieron de base a su presentación. Respecto de las nuevas pruebas, tanto las ya producidas como las tenidas presentes para su producción y las que se acaban de mencionar en esta audiencia,
son la revelación de hechos que, de conocerse, hubieran afirmado aún más las convicciones respecto de los vicios procesales denunciados. No solo las contenidas en el incidente o en el principal, sino las manifestaciones públicas de los propios miembros del Poder Judicial involucrados, así como las profusas publicaciones periodísticas y documentos que han tomado estado público, constituyen una vergüenza para los poderes públicos involucrados. Es que las visitas a la Casa Rosada, como las jornadas tenísticas, que por sí solas debieran haber ocasionado las excusaciones respectivas, guardan una relación tal con circunstancias decisivas de la restauración de la causa fenecida que no pueden albergarse dudas respecto de que se realizaba una coordinación entre el titular del Poder Ejecutivo y los miembros del Poder Judicial para predeterminar la constitución del conjunto de tribunales que aseguraran el cumplimiento de la finalidad de criminalización. Hoy, con la aparición de estas pruebas, solo hace falta comparar las fechas de las reuniones y las decisiones judiciales. Como vimos, la coordinación con el titular del Poder Ejecutivo consta en actas agregadas al expediente. Además, también se ha denunciado por parte de las firmantes del acto que las partes reclamamos nulo, que concurrió a su firma bajo amenazas. La razón por la que los otros miembros debieran haberse apartado están expresadas en el voto de la doctora Figueroa. Pueden haberse visitado y jugado tenis, pero hoy hay pruebas directas de que, además, coordinaron la resolución de la causa, planificaron en manos de qué juez continuaría para amañar la instrucción y cuáles serían los tribunales que resultarían su alzada inmediata, así como la de quienes debían decidirla en casación. Hay que destacar aquí que en su momento la Corte Suprema de Justicia frustró la intervención del TOF 9, una comisión especial creada ad hoc bajo la misma matriz de atracción que tuvo el Juzgado Federal 11, con el designio de condenar a los enemigos políticos en todas las causas que le fueran asignadas. Para hablar de perjuicios sufridos y agravios, primero debo aclarar que el 29 de diciembre del 2016, fecha del restablecimiento de la causa fenecida, no estaba yo siquiera entre los denunciados. Ni lo estuve hasta que el juez elegido para la instrucción, que debía haberse apartado por su participación anterior en asuntos de AMIA, me incluyera en el llamado de indagatoria fijada para el 23 de octubre del 2017. Ninguno de los fiscales intervinientes hasta allí habían considerado mi participación en estos obrados. Sin embargo, el origen de mis agravios debe ubicarse allí. Ese fue el juez que me procesó con prisión preventiva por el delito de traición a la patria y mantuvo mi prisión preventiva a pesar de que, borrada esa calificación, debía cesar mi ilegal cautiverio. Además está decir que el mismo camino siguieron en la alzada, determinada por los hechos que esta sección investiga, y los miembros de casación aquí sospechados, cuanto menos, de parcialidad. Eufemísticamente, violando la ley procesal, los tratados internacionales y la Constitución Nacional, se aludía a una llamada, tristemente célebre, doctrina. La existencia de un llamado poder residual que se traía a colación para mantenerme encarcelado, violando la ley. Pero ocurre que las propias probanzas acumuladas no tenían una naturaleza susceptible de ser obstaculizadas, ya estaban reunidas. Paradójicamente, pues parece una fuerte agonía, de las supuestas 149 pruebas que se mencionaba a todos los imputados por igual, solo 137 subsistieron en el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Y la más importante, la declaración de los miembros de Interpol intervinientes no se quiso obtener, pues se sabe que contradice las hipótesis de esta fiebrada causa. Además está decir que mi voluntad fue siempre estar a derecho y que me he presentado ante cada citación u obligación procesal que se me ha impuesto. Pero para asegurarse afectar más la reputación y criminalizar más a los miembros de un gobierno,
ha sido importante que miembros de la Judicatura ordenaran por fuera de la ley esas prisiones preventivas. Para contar con la cobertura mediática de la detención y las fotografías con los atributos que señalizan una supuesta culpabilidad, en mi caso, evitaron detenerme cuando me presenté a la delegación de la Policía Federal en Río Gallegos para poder detenerme en horas de nocturnidad y asegurar una más amplia difusión buscando el mayor daño simbólico posible. En esa condición de ilegalidad permanecí durante 107 días. Entre otras cosas, constituyó para mí una oportunidad para la comprobación personal de que las prisiones preventivas son un adelanto de la pena, ya que los institutos carcelarios y el propio personal penitenciario no se encuentran preparados para distinguir entre prevenidos y condenados. He podido constatar que el sistema mismo está pensado para destruir perversamente a los seres humanos prisioneros y a su familia. Hemos sufrido espionaje y vejaciones personales. Solo la fortaleza de mi familia, el apoyo incondicional de mis amigos, el acompañamiento de los compañeros militantes y de los organismos de derechos humanos me permitieron sortear con éxito esa dura situación. También comprobé que cuando los presos deben ser trasladados para ejercer, entre comillas, sus derechos en juicio, parten de un lugar de reunión de detenidos, al que denominan leonera, y empieza allí un calvario. Empieza allí la animalización de los acusados trasladados en esas condiciones. En el subsuelo, donde los señores jueces ejercen su judicatura, existen calabozos infrahumanos donde los concentran. Se debe luchar por un lugar con las cucarachas y se debe mendigar un vaso de agua. No parece que sea manera de tratar a seres humanos, sobre todo si se trata del momento en que supuestamente vienen a ejercer sus derechos. Con fuerte valor simbólico para mí, a ese calvario pusieron límite 3 mujeres que tuvieron aptitud como para aplicar sin atajos la ley. Pero el calvario no termina en la excarcelación. La propia causa es mortificante. Su subsistencia es un agravio. No imagino perjuicio mayor para un inocente. Para concluir, el armado de esta causa, su restablecimiento, el liberal cumplimiento anticipado de pena que me propinaron, fue por lisa y llana voluntad de los que mandaron entre 2015 y 2019, responsables de un verdadero apagón institucional. Sí, apagón institucional. No hubiera sido posible ese apagón institucional sin la debilidad y perversión de unos pocos, pero estratégicamente ubicados miembros del Poder Judicial. Seguramente los señores componentes del tribunal o el señor fiscal no tienen interés en participar en política y mucho menos interferir en actos electorales. Pero tengo que darles una mala noticia. La política, con minúsculas, la más rastrera política persecutoria, la mala política, aquel 29 de diciembre del 2016, ha venido a invadir sus despachos para utilizarlos de modo que influyan decisivamente en sus intentos de manipulaciones electorales. La mala política y sus personeros al interior del Poder Judicial quieren que sean ustedes las herramientas que concreten sus designios de proscribir a Cristina y criminalizar a los miembros de sus gobiernos. En ese juego de poder se implicaron vidas y honras y provocaron la muerte de mi querido amigo Héctor Timerman, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, que soñaba aportar a destrabar la paralizada causa del atentado de hace ya 27 años. Señores jueces, ustedes mismos se han interesado en destacar las cuestiones de orden geopolítico que se encuentran supuestamente en juego en esta causa. Espero que esas razones geopolíticas
no les impidan cumplir las normas. Yo solo les pido que sean valientes, no cedan a las presiones y apliquen la ley sin temor al ruido mediático o las presiones nacionales o internacionales. Hagan cumplir las leyes argentinas, nuestro Código Procesal Penal, el Código Penal, la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 109 actual, una prohibición dirigida al Poder Ejecutivo de la Nación. Cito: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Independientemente de lo que las interpretaciones doctrinarias puedan aportar sobre las formalidades exigidas para aquel ejercer, ese arrogarse, este restablecer, se configuren, todos coincidiremos en que esto está vedado de hacerlo al Poder Ejecutivo directa o indirectamente. Sin dudas, las pruebas, las constancias en actas nos revelan una participación directa. En esta causa, que es restablecimiento o resurrección de otra fenecida, está quedando palmaria e innegablemente expuesta la participación del Poder Judicial en los momentos más cruciales de esa resurrección, de aquel restablecimiento de una causa fenecida. Para finalizar, ante las inusitadas decisiones denegatorias de excarcelación que contradecían pacíficas posturas de nuestros tribunales, desde la celda sujeta a espionaje en la que estaba, manuscribí y logré publicar un reclamo intentando interpelar a la sociedad, y en particular a los abogados, para que alguien me explicara en derecho el porqué de mi prisión. Fueron muchos los que acudieron a contestarme con sus artículos. A todos ellos les quedo eternamente agradecido. Sin ánimo de desmerecer a ninguna de las contestaciones, guardo especial recuerdo de una en particular. En página 12, con fecha 24 de enero del 2018, el profesor Julio Mayer, profusamente citado en las causas penales, me contestaba: estimado comprovincial, su prisión solo tiene una explicación política y desgraciadamente de política represiva y persecutoria. Para agregar, mi estimado comprovinciano, lamentablemente le resta sufrir y aguantar, luchar desde el lugar en que lo han colocado por el mero hecho de haber pertenecido a un gobierno popular. Así de simple, así de claro. En honor a ese jurista que nos dejó hace poco más de un año profundamente desilusionado y, como él decía, sin confianza en el derecho ni en los jueces, pero esperanzado en una depuración democrática del Poder Judicial, solo quiero pedirles, para terminar, que sean valientes y apliquen como se debe la Constitución y las leyes, para no ser instrumento de los poderes mediáticos y los políticos que sirven a su designio. Es que el juez Moro de Brasil y sus émulos locales han causado mucho daño. En la República Federativa de Brasil fueron los propios jueces quienes volvieron las cosas a su quicio, y aquel aventurero forma parte de una historia que intentan superar. En nuestra patria, con más jueces con temple suficiente como para actuar en climas de miedo y capacidad de resistencia a las presiones, este ciclo no hubiera ocurrido, pero ocurrió, y el Poder Judicial carga entonces con una enorme responsabilidad, la de reparar los daños causados. Por eso se los pido, sean valientes, nada más.